Cerramos un 2025 donde el termómetro del empleo en Argentina no solo marcó fiebre, sino que terminó por quebrarse en las zonas industriales más sensibles. Si el 2024 fue el año del shock, el 2025 ha sido el de la erosión silenciosa pero constante del tejido productivo. El balance que nos arrojan los informes del CEPA y los datos de las carteras laborales es una radiografía de este dolor. Unos 300.000 puestos de trabajo perdidos en el acumulado de los últimos 2 años. Con un saldo también de 629 empresas en conflicto o que directamente bajaron sus persianas. Si miramos particularmente el caso de Santa Fe, el panorama es particularmente desolador. Estamos hablando que es uno de los motores agroindustriales del país y que hoy tiene sus pistones trabados. 3 nombres resumen esta angustia: Basali en Firmat, Verónica y Electrolux en Rosario. La agonía de un emblema es el caso de Basali en Firmat. La histórica fábrica de cosechadoras terminó el 2025 y arrancó este 2026 en un estado de parálisis casi total. Familias, casi 200, que mañana no saben si tendrán fábrica. El conflicto escaló por deudas salariales crónicas que llegan en algunos casos a 5 millones de pesos y una propuesta de la empresa que la UOM calificó como una burla. Suspensiones rotativas donde la mitad de la planta quedaba afuera mientras la otra trabajaba con recortes en los haberes. Firmat es una ciudad que late al ritmo de una sirena y hoy vive un silencio que preocupa y asusta. El caso de Lácteos Verónica, un gigante sin leche. La crisis láctea tiene su cara más amarga en las plantas de Clason, Lehman y Suardi. Verónica adeuda cerca de 60 millones de dólares a los tamberos y además mantiene sus líneas de producción detenidas. Esta empresa tiene más de 100 años, se fundó en 1923. No solo es el salario de los trabajadores, es la ruptura de la cadena de pagos que está fundiendo a los productores locales. El 2026 comenzó con estas 3 plantas paralizadas y una incertidumbre total sobre una posible venta que nunca se concreta. El caso de Electrolux en Rosario. En el sur de la ciudad, el gigante de la línea blanca es el espejo de la recesión interna. 400 trabajadores bajo esquema de suspensiones rotativas que la empresa justifica al parate en 2 pilares: el stock acumulado que nadie compra y la apertura de importaciones que golpea la competitividad local. Pasamos de la motosierra al goteo. Saliendo de Santa Fe, el mapa de la conflictividad se tiñe de rojo en distintas provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires hay 668 conflictos, 168 conflictos, hubo durante 2025. Los sectores más afectados, los neumáticos Pirelli y FATE, automotrices y alimenticias. En Córdoba se reflejaron 38 conflictos industriales, maquinaria MAVE, el sector público y educación. 22 conflictos en Tucumán, el azucarero y el limonero, que son parte de la economía regional. Y 16 conflictos en Mendoza, vitivinícola y petróleo. Y esto es solo nombrando algunas provincias, si se quiere, las de mayor densidad poblacional. El Gran Buenos Aires y el neumático. El sector del neumático, Pirelli en Merlo, FATE en San Fernando, ha sido un campo de batalla. Solo en este rubro se perdieron más de 2.000 empleos por la caída de la producción automotriz, que retrocedió un 30% interanual. En Pilar y el Cordón Norte, es decir, en el polo industrial de Pilar y Tortuguita, firmas como Mondelez y P&G han liderado una ola de despidos y retiros voluntarios que superan los 1.500 casos. La pregunta que nos hacemos es: ¿hasta dónde aguanta el cuerpo? No estamos viendo solo el cierre de pymes, sino el retroceso de grandes industrias y grandes unidades productivas. El 72% de los despidos se concretó en empresas de más de 500 empleados. Y este 2026 comienza con esta inercia. Una industria que opera al 50% de su capacidad y un modelo que apuesta a que la competitividad llegue por el ajuste de costos y no por el crecimiento de mercados internos. Mientras tanto, en Firmat o en Clason, por nombrar algunos ejemplos, el trabajo se ha convertido no en una certeza, sino en una resistencia.
esto es una música que ya conocemos. Si el balance del 2025 nos deja números en rojo, podemos hacer una comparativa. Tenemos que desempolvar los manuales de la década del 90. No es solo un déjà vu, es la aplicación de una receta que aunque cambie de chef, mantiene los ingredientes. La apertura, la desregulación y el retiro del Estado. Son 30 años, pareciera ayer, pero un ADN idéntico y un método que ha evolucionado. En el menemismo del 89 al 99 se hablaba del Estado elefantástico e ineficiente. Y ahora es la casta y el Estado como una organización criminal. Los casos emblemáticos de los 90 fue la venta y privatización de las joyas de la abuela, YPF, gas, trenes, teléfonos, y podemos nombrar también los bancos y muchos otros ejemplos. Ahora es el ajuste fiscal extremo, la motosierra y la privatización de flujos. La relación con los gremios fue de negociación y cooptación a través de obras sociales en los 90. Y ahora es la confrontación directa y el desfinanciamiento. La promesa en los 90 era el ingreso al primer mundo y la estabilidad. Y ahora la libertad absoluta y ser el faro del mundo. Vamos a ser Alemania. Mientras Menem usó dólares de las ventas de empresas para sostener la convertibilidad, el modelo actual apuesta a un ajuste de gasto primario sin precedentes para atraer inversiones que por ahora solo llegan a los sectores del extractivismo, la minería y la energía, pero no a la fábrica de las ciudades. El lenguaje no es inocente. En los 90 se hablaba de modernización y reforma del Estado, cuando la promesa de campaña era el salariazo y la revolución productiva. Esta vez el discurso fue más crudo, destruir el Estado de adentro, ser el topo del Estado. Y la diferencia es que Milei lo dijo aún en campaña. ¿Y esto en qué influye? Se validan los despidos, al presentar al empleado público como grasa militante y al industrial local como parásito de subsidios. Se quita el estigma social al cierre de las empresas, que antes existía. El empresario como un héroe. Lo escuchamos a Milei ensalzando al empresario sobrevive solo en el mercado, pero ignora que sin política industrial este héroe termina cerrando porque no puede competir con China, o mercado interno, que es su cliente, se quedó sin sueldo. La idea de que el dolor es necesario por una función, estos sacrificios, lo que genera una parálisis en la reacción social y gremial frente al goteo diario de cesantías. Porque es cierto, estamos viendo, si se quiere, una cierta apatía de buena parte de la sociedad. Por supuesto hemos visto sectores movilizados, pero hoy ya la sociedad se ha vuelto apática, mira hacia otro lado, en todo caso se indigna en voz baja y por supuesto no se puede negar que una buena porción de la sociedad, y lo han demostrado las legislativas del año 2025, respaldan este modelo. Algunos puede ser por ignorancia, otros por convencimiento y otros por supuesto porque la menor parte son parte privilegiada de estas políticas. Y otros simplemente porque Milei no es lo anterior, porque lo dicen así, lisa y llanamente. No, por lo menos que no vengan los K. No, por lo menos que no venga el comunismo, que comunismo no vuelva el comunismo o el socialismo, que en la Argentina jamás existió. A diferencia de los 90, de un plan explícito de reconversión que falló, hoy la política industrial es la no política. El gobierno sostiene que la mejor política industrial es no tener ninguna. Y como lo decíamos, en esto del balance 2025, desaparecieron 21.000 empleadores, que no es un accidente, es la consecuencia de la apertura de importaciones, sumado a una caída del consumo del 15 al 20%. La motosierra, que pasó desde el Estado con más de 60.000 despidos, llegó para el sector privado en unos 220.000. Al igual que en los 90, los que sobreviven son los grandes grupos exportadores. Las pymes, que generan el 70% del empleo, son las que están cayendo del mapa. El peligro de este paralelo es que conocemos el final de la película. Una desocupación de 2 dígitos, que tardó una década en licuarse, y una desindustrialización que dejó pueblos fantasmas. La pregunta es, y no es en realidad si cierra macroeconómicamente, sino cuánta gente queda afuera. Y tengamos en cuenta algo,
que lo veníamos comentando. Ahora también hay una desocupación encubierta a través de monotributistas que en realidad no tienen un empleo fijo. Ya cualquier persona que esté haciendo alguna changa no se la considera desocupada. Es decir, los llamados hoy en día emprendedores. Es decir, todo aquel que tiene algún tipo de ingreso ya no entra en el número, aunque suene frío, pero en lo que son las cifras de la desocupación. Y por el otro lado, un gobierno que plantea una reforma laboral que ellos hablan de una flexibilidad y termina siendo una desprotección. Si hablábamos de las fábricas que cierran, tenemos que hablar de cómo se van las que se van y los que se van. Una reforma laboral que no es solo técnica, sino filosófica en su cambio de modelo. Desde el gobierno lo llaman modernización, los sindicatos retroceso, que hay que decir que hay sindicatos totalmente callados. Lo cierto es que el mapa del empleo en este enero 2026 ya no se va a regir por las leyes que conocimos durante décadas. Veremos qué sucede cuando las cámaras vuelvan a reunirse al respecto. Por ejemplo, ahora se extienden con esta reforma que propone el gobierno los periodos de prueba. De los históricos 3 meses a un esquema de 6 meses, que pueden llegar a 8 meses o un año en pymes según el convenio. Esto generó o genera un fenómeno de puerta giratoria. Empresas que contratan personal para pico de producción y los desvinculan. Total, no tienen que pagarle nada. El fondo de cese laboral. La ley va a permitir que las cámaras empresariales y los sindicatos sustituyan la tradicional indemnización con el fondo de cese. Es decir, el empleador aporta un porcentaje del sueldo mes a mes a un fondo, cuando el trabajador es despedido o renuncia, se lleva ese dinero acumulado. Según el empresariado, esto elimina el riesgo de juicio, esa industria que hablan que existe, que es del juicio, y le da previsibilidad. Para el trabajador, este es el efecto disuasorio del despido, porque ya no es caro despedir a alguien. El adiós a las multas por trabajo en negro. Todas las sanciones económicas de los empleadores debían tener y pagar por tener trabajadores no registrados o mal registrados. En la práctica, al no haber castigo, no se incentiva más el blanqueo. Se debilita la herramienta de presión que tenía el trabajador para exigir su registración. Esto depende clásica o básicamente o exclusivamente de la buena voluntad o una inspección estatal que obviamente prácticamente no existe. La figura del colaborador. Un trabajador autónomo puede tener hasta 3 colaboradores independientes sin que exista relación de dependencia. Muchas pymes o comercios están volcando su estructura para evitar cargas sociales y fomenta una precarización que queda bajo el paraguas de la ley. Y ni hablar de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esto de el acumulado de bloques de horas, donde el patrón te puede decir, bueno, hoy trabajas 12 horas, pero después las 4 horas de más te las tomás otro día, y así podemos seguir con mucho más. Por supuesto, sobre esto vamos a ir a buscar distintas voces, a ver qué nos pueden decir desde la política de oposición a este gobierno. También se puede despedir por participación en bloqueos o medidas de fuerza. Esto ha maniatado a delegados gremiales, por supuesto, también hablamos en Santa Fe y en Buenos Aires, y lo hemos visto en el caso provincial, por ejemplo, no el despido, pero sí podemos trazar un paralelo con los altos descuentos, que ellos lo llaman como un premio al presentismo en el caso de los docentes. A veces también hay cierto, si se quiere, o ciertas prácticas similares, quizás no al extremo del gobierno nacional, pero con buenos modales. Esta reforma que se vende para crear empleo masivo, como sabemos, es simplemente abaratar la salida. Esto es Entre Líneas del viernes 16 de enero de 2026. Tuvimos un problemita técnico al principio con el micrófono, por eso relanzamos la editorial.
del día. Estamos en la ciudad de Rufino. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Esto es Radio GPS. Hoy un día bastante fresco, amaneció nublado, incluso llamativamente con neblina, que no es muy común en esta época del año. Como les decía, hoy está más fresco, más seco, incluso porque ayer, si bien ya había bajado la temperatura respecto al día miércoles, y considerablemente, todavía se sentía cierta humedad. Bueno, hemos hecho un recorrido por la situación laboral y que tiene, por ejemplo, los casos, como les decía, emblemáticos en nuestra región de Basali, pero también Lácteos Verónica, 700 familias en riesgo de esta histórica empresa láctea, y varios casos que hemos enumerado no solo hoy, sino en ediciones anteriores. Para comunicarse con nosotros, 3382-490940, 3382-490940, o a las redes sociales de Radio GPS Rufino, o Rodrigo Martín Jiménez, que es mi Facebook y mi Instagram personal. Después vamos a seguir desarrollando más información, también sobre otros temas, y vamos a estar escuchando algunas notas muy interesantes en la tarde de hoy. Como escucharán, hemos renovado la cortina, como lo hicimos también en el Expreso Nocturno. Y bueno, de a poquito vamos haciendo también modificaciones. Uno en la práctica diaria de la radio también va evaluando y actualizándose.